Antes del primer suspiro humano, antes de la materia, del tiempo y del sonido, existía solo la plenitud infinita del Creador. En aquel reino donde no había sombra ni vacío, la bondad reinaba sin oposición. Todo era luz, armonía, perfección. Los cielos, vastos e inabarcables, vibraban con una belleza que la mente humana apenas podría concebir. Cada ángel era una chispa viva de esa gloria, un reflejo puro de la voluntad divina. Entre ellos no había discordia, envidia ni error. Cada uno conocía su propósito y lo cumplía con reverencia. Era un universo de obediencia gozosa, de belleza sin mancha, de adoración eterna. Pero entre todas esas criaturas resplandecientes, hubo una que brilló con más intensidad. Una figura que no solo encarnaba la perfección, sino que parecía sobrepasarla. Su nombre era Lucifer. El sello de la perfección. La obra maestra. El primer pensamiento del Creador transformado en ser. Dotado de una inteligencia que desbordaba toda medida, de una belleza tan majestuosa que al contemplarlo se comprendía el esplendor del cielo mismo. Los ángeles lo admiraban, no por obligación, sino porque su sola presencia inspiraba respeto, afecto y devoción. Su voz era como fuego danzante entre las estrellas. Cuando entonaba alabanzas, el firmamento entero callaba para escucharlo. Lucifer era más que un ángel, era el reflejo más brillante de la gloria divina. Era el primero en todo, el más sabio, el más noble, el más cercano al trono de Dios. No había rincón en los cielos donde su nombre no fuera pronunciado con honra. Ser creado como él era impensable, porque no existía medida más allá. Era la cima de lo posible, pero incluso en ese esplendor perfecto, el misterio se ocultaba. Y es allí, justo en el corazón de la luz, donde comenzó a gestarse la oscuridad. Una oscuridad que no llegó de fuera, que no fue sembrada por otro, sino que brotó lentamente, como una grieta imperceptible en un cristal sin mancha. Hoy te contaré esa historia. La historia del primer acto de rebelión. La historia de cómo la libertad puede transformarse en ruina, y cómo incluso la más alta de las criaturas puede decidir alejarse de su fuente. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu visión sobre el mal, sino que te mostrará que esta batalla, aún hoy, sigue librándose en lo más profundo del alma humana. Y si este tema resuena contigo, si sientes que algo dentro de ti quiere saber más, suscríbete ahora mismo. Activa la campana. Porque lo que estás a punto de presenciar es más que un relato, es una revelación que ha cruzado los siglos, que nos sigue alcanzando hoy, y que aún no ha terminado. Lucifer no era simplemente un ser de luz, era la luz misma reflejada con tal intensidad que parecía contener en sí la esencia del paraíso. Fue ungido como querubín protector, elevado no solo por su belleza, sino por su destino. Caminaba entre piedras de fuego, símbolos del conocimiento supremo y la cercanía con lo sagrado. Era el primero en acceder a los misterios ocultos del Creador, el único con libertad para ascender al monte santo de Dios sin temblar ante su presencia. La llama divina no lo consumía, lo alimentaba. En los cielos, el orden era perfecto. Los serafines, en lo más alto, ardían como llamas eternas, cantando sin descanso la gloria del Altísimo. Los querubines, guardianes del saber eterno, protegían los secretos del universo con mirada penetrante. Más abajo, los arcángeles como Miguel y Gabriel servían como heraldos del juicio, mensajeros en momentos decisivos. Y finalmente, los ángeles, cercanos al mundo material, caminaban junto a los hombres como custodios invisibles. Dentro de esta jerarquía majestuosa, Lucifer no solo destacaba, gobernaba espiritualmente. Era el punto de convergencia entre el arte de la alabanza y la inteligencia celestial. Su carisma era magnético. Su voz, una sinfonía viva que elevaba a millones de seres angélicos. Cuando él dirigía los coros celestiales, el universo entero parecía sintonizarse en un único acorde. Era el canal a través del cual fluía la adoración más perfecta. El mismo Miguel,
guerrero de Dios, reconocía en él una sabiduría inigualable. No había ángel que no sintiera el impulso de seguirlo, no por obligación, sino por admiración genuina. Su palabra era inspiración, su presencia era seguridad, y su guía era considerada sagrada. Lucifer había sido creado para ser el reflejo más alto de la gloria de Dios. El Creador no le había negado nada. Inteligencia, esplendor, poder, autoridad. Era la síntesis de todo lo admirable. Y no solo lo sabía, lo sentía. Caminaba con una gracia que no era fingida ni arrogante, sino consecuencia directa de la perfección que lo habitaba. Todo el cielo celebraba su existencia, y Dios mismo se deleitaba en contemplarlo. Pero el exceso de gloria, cuando no se comprende como un don sino como un mérito, se convierte en un abismo. Y en ese punto exacto donde termina la gratitud y comienza el orgullo, se sembró la semilla más peligrosa jamás introducida en la creación. Lucifer no había pecado. Aún no. Pero dentro de él, un susurro apenas perceptible comenzó a tomar forma. Una pregunta. Una posibilidad. Un y sí. Y aunque el cielo seguía brillando con intensidad, algo, muy profundo en su interior, comenzó a apagarse. Fue apenas un pensamiento, fugaz como el destello de una estrella lejana. No fue un grito, ni siquiera una palabra. Solo un eco sutil que recorrió su conciencia como una brisa tibia en medio de la eternidad. ¿Y si mi luz pudiera brillar más, y si no fuera solo un reflejo, sino un origen? Aquello no fue una blasfemia abierta ni una declaración de rebelión. Fue algo mucho más peligroso, una idea que no se descartó. Lucifer, acostumbrado a contemplar lo sublime, había empezado a contemplarse a sí mismo. Ya no dirigía su mirada solo hacia el trono de Dios, sino que la desviaba, ligeramente al principio, hacia el resplandor que él mismo emanaba. Lo que antes era gratitud, comenzó a teñirse de admiración propia. Lo que antes era servicio, ahora era evaluación. Su belleza, antes entendida como reflejo divino, comenzó a ser percibida como esencia propia. Su inteligencia, otrora usada para comprender la voluntad de Dios, se volvió instrumento de comparación. Nadie era como él. Ningún otro ángel compartía tal fulgor. Y esa diferencia, antes vivida como un honor, ahora era fuente de una inquietud sorda. Si era el primero, ¿por qué no el más digno? Lo inquietante no fue que pensara tales cosas, sino que empezara a justificarlas. Lucifer no se convirtió en maligno de un instante al otro. No hubo una caída inmediata, sino un descenso lento, casi imperceptible, hacia las sombras del ego. Como quien se aleja de la luz sin notarlo, paso a paso, él comenzó a distanciarse del corazón de Dios. Seguía adorando, pero con menos ardor. Seguía cantando, pero con menos entrega. Sus ojos, antes encendidos por el fuego de la devoción, ahora brillaban con una luz que parecía provenir de otro lugar. Los ángeles que le rodeaban no notaron el cambio de inmediato. ¿Cómo iban a hacerlo? Su perfección seguía intacta a los ojos externos. Su voz, su sabiduría, su porte majestuoso no se habían desvanecido. Pero la vibración de su espíritu había cambiado. Lo que antes inspiraba humildad, ahora generaba tensión. Lo que antes era guía, ahora provocaba duda. Algunos comenzaron a alejarse con prudencia. Otros, más cercanos, lo observaban con desconcierto, intentando comprender ese fuego distinto que ardía tras sus palabras. Y entonces sucedió lo impensable. Lucifer empezó a ver la libertad como una herramienta para afirmarse, no para amar. Ya no se sentía parte del todo, sino una excepción, un ente que, por su propia magnificencia, merecía algo más que obedecer. El principio del mal no fue odio, ni violencia, ni rencor. Fue orgullo disfrazado de conciencia. Fue una llama que se encendió con la leña de la admiración y que él, en lo más secreto de su interior, no quiso apagar. En su silencio, se fue alejando del corazón de la eternidad. Y el cielo, sin saberlo aún,
empezaba a fracturarse desde su centro más brillante. La armonía celestial, esa melodía perfecta que fluía como un río eterno desde el trono de Dios hasta los confines del cielo, comenzó a sufrir ligeras variaciones. No eran notas falsas, sino una leve desaceleración en el ritmo de la alabanza. Era como si una cuerda, aunque aún afinada, vibrara con una tensión distinta. Los serafines, sensibles al más mínimo desequilibrio, sintieron un temblor imperceptible en su danza eterna. Pero nada estaba roto todavía. Solo. Alterado. Lucifer, sin dejar su lugar de honor, empezó a mostrarse menos presente. No físicamente, sino espiritualmente. Participaba, sí, pero su alma parecía ausente. Sus palabras mantenían el esplendor, pero su fuego interior ya no era llama pura, sino brasa que se enfriaba. Cuando hablaba, no todos lo comprendían, pero muchos lo escuchaban con fascinación renovada. Porque Lucifer, ahora más introspectivo, se expresaba con una profundidad que desafiaba lo establecido. Sus pensamientos, antes centrados en Dios, se tornaron filosóficos, especulativos, brillantes y peligrosos. Algunos ángeles comenzaron a reunirse a su alrededor, no por deber, sino por atracción. Sentían en él una nueva dimensión, una fuerza de pensamiento que sugería que había algo más allá de la obediencia perfecta. Lucifer no los engañaba, hablaba con claridad, con lógica, con belleza. Les hablaba del don de la libertad, de la posibilidad de pensar más allá de los designios recibidos. Les hacía preguntas, nunca órdenes. Les despertaba inquietudes, nunca temores. Y esa fue su mayor seducción, no impuso una rebelión. Sembró una inquietud. Aquel que había sido el líder de la adoración, ahora era el centro de un círculo íntimo que hablaba en susurros. Nada se decía contra Dios, al menos no de forma explícita. Pero la semilla ya había germinado. La semilla del cuestionamiento, de la comparación, de la independencia disfrazada de reflexión. Lucifer hablaba de justicia, de propósito, de dignidad. Decía que si el amor de Dios era infinito, entonces ese amor debía permitir no solo el servicio, sino también la elección de un camino distinto. Los ángeles más antiguos observaban en silencio, con una mezcla de respeto y alarma. Gabriel, mensajero de los designios divinos, fue el primero en expresar su inquietud a los altos coros. La luz de nuestro hermano sigue brillando, dijo, pero ya no calienta, ¿y si su fuego no viene del trono, sino de sí mismo? Miguel, más reservado, decidió observar sin juicio, pero en su interior, algo le ardía, un presentimiento, una grieta invisible que dividía el cielo en dos tonos aún imperceptibles. Dios, que todo lo ve, no intervino de inmediato. Porque la libertad no se cancela cuando duele. Porque el amor verdadero no se impone ni siquiera para evitar el desastre. Y así, el Creador observó con tristeza cómo su ángel más perfecto comenzaba a construir, sin saberlo aún, un camino que lo llevaría al abismo. Lucifer, mientras tanto, seguía convencido de que su búsqueda era legítima. Que su anhelo de más no era traición, sino expansión. Que su cuestionamiento no era rebeldía, sino iluminación. Y ese error, profundo, seductor, irreversible, ya no habitaba solo en su mente. Ahora comenzaba a habitar también en otros. El cielo aún brillaba. Pero la música eterna había perdido su pureza. El cielo había comenzado a cambiar, aunque para la mayoría de los ángeles aún todo parecía intacto. La adoración continuaba, los coros cantaban, las esferas celestiales giraban con precisión. Pero bajo la superficie, el espíritu colectivo se había llenado de un murmullo sutil. El equilibrio eterno empezaba a inclinarse, no por violencia, sino por inquietud. Y fue en medio de esa atmósfera tensa que Dios convocó a toda la creación angélica. Una asamblea sin precedentes, una reunión de todos los ejércitos celestiales, fue ordenada por la voz del Altísimo. Serafines y querubines, tronos,
virtudes y potestades, arcángeles y ángeles descendieron a la presencia del Creador. El cielo entero se silenció. Porque cuando Dios habla, el universo entero contiene el aliento. Lo que vino después fue más que un mensaje, fue una revelación que ningún ser creado podía haber anticipado. El Creador, con voz serena y majestuosa, anunció su intención de crear un nuevo tipo de criatura. Una criatura limitada, material, vulnerable. Un ser humano. Hecho de tierra, no de fuego. Frágil, sí, pero dotado de un alma inmortal. Y más aún, anunció que este nuevo ser sería amado con la misma intensidad con la que él amaba a sus ángeles. Sería libre, como ellos. Dotado de razón, como ellos. Y lo más inesperado, esa humanidad, aún no formada, sería redimida, si caía, mediante el acto supremo de amor. Entonces, lo inconcebible fue pronunciado: Dios, el infinito, el increado, se haría hombre. No en apariencia, no en símbolo, sino en carne. Nacería de mujer. Habitaría un cuerpo mortal. Sufriría. Moriría. Y con ese sacrificio, levantaría a la humanidad entera desde la miseria hacia la gloria. La encarnación. La mayoría de los ángeles se postraron conmovidos por la profundidad del misterio. Sus voces, temblorosas de asombro, se unieron en un himno nunca antes oído, que proclamaba la grandeza del amor divino. Gabriel lloró de gozo. Miguel bajó la cabeza en adoración. Los cielos vibraron con júbilo. Pero Lucifer no se movió. No fue arrogancia abierta, fue estupor. Incomprensión. Su mente brillante no lograba aceptar la lógica divina. ¿Cómo podía el Creador, eterno, intocable, supremo, rebajarse a tomar forma de barro? ¿Cómo podía aceptar ser menor que sus ángeles, vivir como un mortal, sufrir dolor, experimentar la muerte? ¿Cómo podía adorar a un Dios que elegía lo inferior? Dentro de Lucifer, algo se quebró. La luz que lo habitaba, aquella que había sido su deleite, se volvió llama de resentimiento. No comprendía, y por primera vez, no quería comprender. Él, el primero de todos, el más glorioso, no sería llamado a participar en ese misterio como protagonista, sino como testigo. Y no podía aceptar un plan que colocara por encima de su gloria a criaturas hechas del polvo. La semilla de orgullo, que hasta entonces había sido pensamiento, se convirtió en oposición. No explícita, aún, pero irreversible. Lucifer no solo no entendía el misterio de la encarnación, lo consideraba una afrenta. Y cuando el cielo entero cantaba la maravilla del Dios hecho hombre, él guardó silencio. Lucifer no se retiró del cielo. No huyó. No maldijo abiertamente. Pero comenzó a hablar. Sus palabras eran suaves como el óleo, envueltas en una razón tan refinada que ningún ángel podía ignorarlas. No proclamaba odio, sino dignidad. No hablaba de destrucción, sino de revelación. Según él, lo que había presenciado no era el acto supremo del amor divino, sino la gran equivocación del Altísimo. Con voz pausada, con la autoridad de quien siempre había sido guía, comenzó a construir una visión distinta del orden eterno. Decía que la grandeza no podía rebajarse sin traicionar su esencia. Que la divinidad debía preservarse, no mezclarse con el barro. Que los ángeles eran los verdaderos herederos del cielo, no criaturas aún no nacidas, propensas al error, limitadas por la carne y el tiempo. Muchos lo escucharon, al principio, por respeto. ¿Acaso no había sido siempre el más sabio? ¿Acaso su juicio no había sido fuente de luz? Pero pronto, lo que era contemplación se volvió inquietud. Y lo que era inquietud, se volvió simpatía. Lucifer no hablaba con ira, sino con una extraña pasión razonada. No ofrecía guerra, sino esclarecimiento. Y ese fue su método, no sembrar miedo, sino despertar una duda que se percibía como legítima. Debemos inclinarnos ante un plan que glorifica lo inferior,
preguntaba, ¿es justo que el increado se haga pequeño, y que nosotros, creados en la gloria, debamos adorarlo en forma humana? Razonaba. Y si el amor verdadero consiste en preservar el esplendor del cielo, no en contaminarlo con la materia, concluía. Y esas preguntas, que nacían con la apariencia de luz, comenzaron a dividir a los ángeles. Algunos se alejaron, escandalizados por sus palabras. Otros guardaron silencio, temerosos de perder la unidad del cielo. Pero un grupo, cada vez más amplio, lo siguió. No por rebelión, sino por convicción. Porque Lucifer no los arrastró. Los sedujo, no los obligó. Los convenció. El cielo, por primera vez, se fragmentó. Ya no era un solo canto, una sola alabanza, una sola voluntad. Ahora, había conversación. Murmullos. Preguntas. Elecciones. Y lo que era una sola voz, comenzó a bifurcarse en coros enfrentados. El mal aún no se había manifestado en violencia, pero la división, la primera y más sutil forma de oscuridad, ya estaba entre ellos. Y fue entonces cuando Lucifer pronunció las palabras que cambiarían su destino para siempre: no serviré. No lo gritó. Lo susurró con firmeza. Lo dijo no con odio, sino con frialdad, como quien ha tomado una decisión calculada, irreversible. Decidió que no se postraría ante Dios hecho hombre. Que no reconocería ese plan como supremo. Que no adoraría al Creador que eligió la humildad como trono. Ese no resonó más allá de los coros celestiales. Fue un acto de voluntad absoluta. La primera desobediencia en toda la eternidad. El verbo que rompió la música perfecta del cielo. Y en ese instante, el amor que lo había formado, se rompió en 1000 fragmentos. Lucifer, el portador de luz, había dejado de reflejarla. Ahora, comenzaba a fabricar la suya propia. El eco del no serviré no se apagó con el silencio. Se expandió como un relámpago sin fuego, como un terremoto sin tierra. El cielo, que hasta entonces solo había conocido una voluntad perfecta, comenzó a temblar con una energía extraña. No era el temblor del caos, sino el estremecimiento del libre albedrío enfrentado a su mayor prueba. Y entonces, se levantó una voz. No fue un rugido ni un grito. Fue una frase, breve como una chispa, pero tan cargada de poder que partió el cielo en dos. ¿Quién como Dios?, dijo Miguel. No preguntaba. Declaraba, afirmaba lo incuestionable, que ningún esplendor, por brillante que fuera, podía igualar al Creador. Que ningún pensamiento, por elevado que pareciera, podía pretender reordenar lo eterno. Miguel no tenía el intelecto de Lucifer, ni su belleza, ni su influencia, pero tenía algo más valioso: fidelidad sin mancha. Valentía nacida del amor. Entendimiento profundo de que la verdadera grandeza consiste en servir sin condiciones. A su voz, se unieron miles de ángeles. No por estrategia, no por obediencia ciega, sino por claridad. Porque en la afirmación de Miguel no había retórica, sino verdad. En su firmeza, no había ambición, sino entrega total. Era la voz de los que no necesitaban comprender completamente el plan para saber que el amor no se equivoca. Y fue en ese instante, cuando las dos voluntades se enfrentaron, que el cielo se transformó en campo de decisión. No hubo espadas aún, pero sí elecciones. Cada ángel debía mirar en lo profundo de su espíritu y decidir a quién seguir. No porque Dios los forzara, sino porque la libertad exigía su acto supremo: escoger, incluso en el cielo. Algunos, confundidos, dudaron. Otros, temblando, se aferraron a la luz. Pero muchos, más de los que se hubiera imaginado, se alinearon junto a Lucifer. No por odio. No por deseo de destrucción. Sino porque su discurso les pareció más razonable. Más elevado. Más justo. Porque el error más peligroso no es el que nace del mal, sino el que se disfraza de bien.
La asamblea celestial ya no era una sinfonía, sino un enfrentamiento. Los rostros antes unidos ahora se observaban con tristeza. La hermandad eterna comenzaba a disolverse. Y Dios no alzó su mano. No envió rayos. No gritó. Solo miró. Con un dolor que ninguna criatura podría imaginar, porque el amor que permite elegir, también debe aceptar la pérdida. Lucifer, al ver que una parte del cielo lo seguía, sonrió. No con burla. Con satisfacción. Ya no era un servidor del trono. Era el líder de una visión distinta. Un nuevo orden. Un nuevo yo. Miguel, con el rostro firme, dio un paso al frente. Y lo que estaba destinado a ocurrir desde el principio de los tiempos, se desató. La guerra había comenzado. La guerra en el cielo no se pareció a nada que pudiera imaginarse en el mundo físico. No hubo ejércitos enfrentados con acero, ni campos de batalla manchados de sangre. Lo que estalló fue una guerra de voluntades, una colisión de esencias, un choque de luz contra luz. Fue la lucha entre la humildad y el orgullo, entre la entrega y la autoafirmación, entre el orden eterno y la seducción del yo primero. Miguel no tomó una espada común. Su arma era su fidelidad. Cada palabra que pronunciaba era un relámpago de verdad. Cada gesto era una proclamación de que la obediencia no es esclavitud, sino confianza. A su alrededor, los ángeles leales se alineaban como rayos de un mismo sol, cantando no en contra de Lucifer, sino en defensa del amor. Lucifer, por su parte, no gritaba. Ya no necesitaba convencer. Ya no debatía. Era el momento de actuar. Con su sola presencia, desataba una energía abrasadora. Su luz, antes fuente de gozo, ahora quemaba como antorcha de juicio. Sus seguidores, brillantes, admirables, libres, irradiaban una gloria que no venía del Creador, sino de su propia decisión. La luz robada. La luz separada. Lo que se enfrentaban no eran cuerpos, sino propósitos. El cielo entero vibraba con cada choque. Las esferas celestiales se agitaban con violencia. Las melodías eternas fueron reemplazadas por silencios profundos, rotos solo por el eco de las decisiones que cada ángel tomaba. Era la ruptura del paraíso en su forma más cruda, no en gritos, sino en separaciones. No en sangre, sino en caída. Dios no intervino. No porque fuera indiferente, sino porque el amor verdadero no impide la libertad, ni siquiera cuando ésta lleva al abismo. Porque si la obediencia no es libre, no es amor. Y si la fidelidad se impone, no es virtud. En medio del enfrentamiento, Miguel se alzó con una fuerza que no era suya, sino prestada por el mismo trono de la gloria. Y repitió con voz de trueno aquella frase que selló la división eterna: ¿quién como Dios? Fue entonces que la palabra se volvió juicio, y el juicio se volvió acción. Lucifer, que se había elevado en pensamiento por encima de todos, cayó. No fue empujado. Fue el peso de su decisión lo que lo precipitó. Y con él, una tercera parte del cielo. No hubo exilio impuesto. Fue el fruto natural de la elección. Los que se apartaron de la luz, no pudieron sostenerse en ella. El firmamento tembló. Los coros se detuvieron. El paraíso entero guardó silencio. El portador de la luz había sido vencido, no por la fuerza, sino por la verdad. Y por primera vez en la eternidad, el cielo lloró. No fue un trueno ni un rugido lo que selló la caída. Fue un silencio más profundo que el tiempo, más vasto que el universo. El vacío que quedó tras la salida de Lucifer y sus seguidores no podía medirse. Era un hueco en el tejido mismo del cielo. La armonía, aunque restaurada por la fidelidad de los que eligieron a Dios, jamás volvió a sonar como antes. Como un espejo astillado, el paraíso conservaría por siempre la huella de esa traición. Lucifer no fue expulsado por la fuerza.
fue su propia elección la que lo separó de la fuente de toda luz. Quien se aparta de la luz no puede llevársela consigo. Lo que quedó fue oscuridad. Una oscuridad tan absoluta como lo había sido su esplendor. Y con él, aquellos que lo siguieron descendieron, no a un lugar, sino a un estado. El infierno no fue una cárcel construida para castigarlos. Fue la consecuencia inevitable de haber elegido no servir al amor. Lo que ardía en ese abismo no era fuego físico, era el fuego del orgullo vuelto condena. Era el resplandor autocreado que, lejos del Creador, se convertía en tiniebla ardiente. Lucifer, que había sido el portador de la luz, se convirtió en el padre de la mentira. Porque su mayor mentira fue convencerse, y convencer, de que la gloria podía sostenerse sin obediencia, que la belleza podía subsistir sin humildad. Los que cayeron con él no eran monstruos. Eran ángeles. Seres de belleza incalculable, inteligencia prodigiosa, fuerza celestial. Pero todo ese esplendor, desgajado del bien, se volvió corrupción, no por destrucción, sino por perversión. Lo que antes era sabiduría, se volvió astucia. Lo que era música, se volvió lamento. Lo que era pureza, se volvió arrogancia infinita. Dios, aún en medio del juicio, no se regocijó. Porque la pérdida no fue necesaria para él, sino inevitable por causa de la libertad. Lloró por sus criaturas, no porque las hubiera rechazado, sino porque ellas lo rechazaron a él. Y en ese dolor divino, que ningún ser creado puede abarcar, nació también el plan que había anunciado, la redención. Porque la caída de Lucifer no fue el fin. Fue el umbral. El abismo que dejó su elección sería llenado, un día, por el amor del Hijo hecho carne. El espacio vacío dejado por su luz, sería colmado por la luz de un nuevo pacto, uno que no se basaría en la perfección angélica, sino en la fe humilde de los hijos del barro. El cielo se reordenó. Miguel permaneció como guardián de su pureza. Gabriel, como heraldo de su promesa. Los coros celestiales volvieron a cantar, ahora con una tristeza luminosa, una memoria grabada a fuego, el recuerdo de que incluso en la eternidad, el amor puede ser rechazado. Y así, el universo siguió adelante, pero ya nada sería igual. La caída de Lucifer no fue un accidente cósmico, ni una catástrofe repentina. Fue el precio de la libertad. La herida más profunda jamás abierta, no por odio, sino por amor permitido. Porque amar verdaderamente significa dejar que el otro elija, incluso si esa elección lleva a la perdición. Desde ese día, el universo entero conserva una huella invisible. En lo profundo de cada alma, en lo oculto de cada decisión, late aún la misma pregunta que dividió el cielo: ¿quién como Dios? No es un reto, es una respuesta, una advertencia silenciosa que atraviesa los siglos y sacude la conciencia. El mal no llegó con violencia, llegó como una idea. Lucifer no desapareció. Cayó, sí, pero no se extinguió. Se convirtió en adversario, en sombra errante, en eco oscuro que susurra desde el límite de la creación. Desde entonces, actúa no como monstruo evidente, sino como pensamiento seductor. Su derrota no lo hizo débil, lo hizo astuto. Y su objetivo nunca ha cambiado, arrastrar a otros con él hacia la misma oscuridad que eligió habitar. Pero incluso su caída sirvió a un designio mayor, porque en el espacio que dejó el portador de luz, Dios trazó una ruta inesperada, la encarnación. Y así, lo que fue orgullo vencido por humildad, se convirtió en el centro mismo de la historia humana. El abismo que Lucifer abrió con su decisión fue llenado por la sangre de un Dios hecho hombre. Tú que has llegado hasta aquí, no lo olvides, esto no es solo un relato de antiguos cielos. Es el espejo oculto de nuestras propias decisiones. Porque cada día, aunque no lo veamos, elegimos qué voz escuchar, la del que dijo no serviré, o la del que calladamente bajó del cielo para salvarnos. Y aunque Lucifer cayó como un rayo, su eco aún resuena. La historia no terminó. Sigue viva,
dentro de ti. Si te gustó este relato, deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más historias donde lo oculto se revela y lo divino se entrelaza con lo humano. Los misterios de Dios, donde la profecía cobra vida y la verdad resuena.